Fue la semana pasada, fue el 19 de marzo, el portal Infobae, creo que vamos a ver ahora en pantalla, ahí está el título. Es el portal más visitado de la Argentina, sin dudas. Misiones, la provincia que más mejoró en educación, ¿no? Y cita puntualmente lo que ha pasado con las pruebas Aprender, que en el ámbito de lo que es la secundaria han medido básicamente matemática y lengua. Yo voy a saludar sin más preámbulos a la ministra de Educación, Ivonne Aquino, que bueno, ha venido a hablar de esto. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por la invitación. Por favor. Bueno, la verdad que fue bastante impresionante que Infobae haya hablado. Normalmente cuando somos noticia a veces Sí, somos noticias por no son de cosas, las tan buenas. no son de las tan buenas, digamos, ¿no? Y bien lo dice el artículo, acá por ahí no es tan importante hacer un ranking, porque claramente las provincias más ricas, Buenos Aires, Santa Fe, siempre nos sacan ventaja a las provincias que no somos tan ricas, digamos, ¿no? Hay una relación entre nivel socioeconómico y rendimiento educativo. Pero sí es muy importante cómo Misiones se ha superado a sí misma. Así es. Es la provincia que más avanzó. Exacto. Es así, ¿no? Esa es la lectura, digamos. Es así. Sí, realmente esta idea del ranking es la que siempre planteamos en el Consejo Federal, que es la que menos queremos que se difunda, porque, bueno, como señalás, no es lo mismo contar con los recursos y los ingresos para infraestructura, equipamiento, capacitación, cargos docentes y demás en escuelas en provincias donde está concentrado el poder económico importante de la Argentina, que en las provincias del NEA y del NOA, que compartimos una realidad donde se nos hace bastante difícil cumplir con nuestras metas. Pero bueno, Misiones viene mejorando y muy bien. Misiones fue la provincia que más avanzó en lengua, 14 puntos con respecto al... Con respecto a la última. La última evaluación en lengua en primaria fue en el 2016 y luego en el 2018, y en ese tramo avanzó 14 puntos porcentuales sobre el rendimiento de su propio rendimiento. O sea, fue la provincia que, a ver, para que se entienda, fue la provincia que más avanzó, que más mejoró en todo el país. Exactamente, fue la provincia que mejores resultados tuvo en todo el país, y lo mismo sucedió en matemática. El sexto grado también tuvo las evaluaciones en el área de matemática. Y a diferencia de lo que pasó en Nación, que hubo un retroceso, o sea, el rendimiento del 2018 fue peor que el del 2016, en el caso de Misiones mejoramos, y mejoramos bastante. Más de 7 puntos. Más de 7 puntos porcentuales, así es. También la provincia que más escaló, por decirlo así, es. En el país. Sí. La pregunta es, ¿cómo se logró esto? No creo que sea casualidad, digamos. No, en absoluto. La semana pasada tuvieron la presencia del gobernador acá y él hablaba justamente de una línea clara de prioridades a nivel de la provincia que se viene sosteniendo desde el 2003 a la fecha, y tiene que ver con el mirar y prestar atención al presupuesto que la provincia invierte en educación, que en este momento es de más del 30%, y esto permite atender el sistema educativo que siempre señalamos está en franca expansión. A eso también hay que sumar otra herramienta potentísima que también dejó sentadas las bases cuando era ministro de Educación el actual gobernador, que es la mesa de diálogo y comunicación con los sindicatos, que decimos que es una herramienta potente porque justamente el acuerdo de la mesa, con el compromiso de ambas partes, se viene sosteniendo a partir de la premisa de no sacrificar los procesos de aprendizaje de los chicos y de garantizar las escuelas abiertas y seguir dialogando, discutiendo y debatiendo todos los temas. O sea, no hacer paros, digamos. Exactamente. Se puede... Y esto creo que es algo que a las claras demuestra que es una decisión acertada, y también nos compromete a redoblar el esfuerzo de ambas partes como para seguir mejorando y para realmente llegar a los niveles de excelencia que Misiones está en condiciones de hacerlo, sin lugar a dudas. Hay una cosa que yo no entiendo bien y que le quiero preguntar puntualmente, cómo lo logran, porque los sueldos docentes
de la provincia de Misiones no son los más altos del país. En realidad creo que están inclusive, si no me equivoco, corríjame si me equivoco, están por debajo de la media nacional. O sea, no son sueldos altos. ¿Cómo logra Misiones, de alguna forma, tener, no sé si todo el ciclo lectivo, pero bueno, el año pasado hubo un día de paro, digamos? Sí. Bueno, en realidad tiene que ver con una decisión de, así como el Estado provincial del 2003 a la fecha tuvo que tomar decisiones muy importantes respecto de la expansión del sistema educativo, de la creación de cargos, de la construcción de edificios. En este momento estamos prestando atención a los dos extremos, el nivel inicial y la secundaria. ¿Por qué? Porque son justamente los puntos que necesitábamos desarrollar con mayor fortaleza. Pero bueno, en términos de salario también hay una decisión importante que tiene que ver con favorecer el aumento salarial al colega docente desde el primer mes del año. Este año, en enero, se firmó el acta acuerdo donde el 50% del aumento se dio en enero y el otro 50% en febrero. Esto significa que ese dinero va directamente al bolsillo del docente. A diferencia de por ahí otras jurisdicciones, por supuesto que cada uno tiene realidades que hay que atender, pero digo, otras jurisdicciones que van escalonando el aumento de modo tal que ese porcentaje al que tanto se hace referencia en los medios recién se cumple hacia finales del año. Por lo tanto, el colega docente en Misiones recibe este aumento desde el principio. Claro, que es un poco lo que dijo Pasalacqua, el gobernador, el lunes 11 que estuvo acá. Dijo, en otras provincias hay como una promesa de pago, pero acá se pagó. Digamos, claro, o sea, exactamente. Acá cobraron, se inicia el año con el aumento otorgado. Y esto le da mucha previsibilidad. Y por supuesto que es un aspecto que forma parte de muchísimo debate en todas las reuniones que mantenemos durante todo el año en la mesa de trabajo. Entendemos que los sindicatos no estén totalmente de acuerdo, pero también aquellos que firman el acta acuerdo entienden el esfuerzo que hace la provincia. Además, con otra premisa, Gustavo, el aumento es al básico del docente, con lo cual esto impacta en todos los conceptos del salario que benefician no solo a los activos, sino a los colegas que ya están jubilados. Claramente con los resultados, ministra, en la mano de lo que ha avanzado Misiones en lengua y matemática, que son, primero que son las dos materias que se midieron. Exacto, el año pasado sí. Y además son las dos más complicadas. Además, ¿no? Son las dos más complejas, así es. Claramente lo mejor que nos puede pasar es que el alumno esté en clase. Sí, y lo otro bueno que sucede en Misiones tiene que ver con el cambio de paradigma en la formación docente continua. ¿Cómo es esto? La idea de entender que el que elige la docencia elige formarse permanentemente. La formación inicial te da las bases y las herramientas fundamentales en el Instituto de Formación Docente, pero una vez que el docente ingresa al sistema educativo, la formación continua es fundamental. Y la provincia de Misiones es defensora número 1 de esa formación continua, gratuita y en servicio. Entonces hemos mutado de ese paradigma de la capacitación donde cada docente elegía solito el trayecto de capacitación que iba a hacer, y estamos trabajando en un modelo de capacitación que toma como centro el proyecto educativo de la institución y los docentes que forman parte de la institución en las jornadas de formación situada, las jornadas de PEI, que justamente es proyecto educativo institucional. Allí se debaten cuestiones que tienen que ver con la didáctica de la lengua, de la matemática, de las ciencias sociales, con los conflictos propios del ámbito escolar, con las dinámicas de gestión institucional, todos los ejes que forman parte justamente del rol docente. El otro día hablé con un empresario muy importante, yo no sabía que usted venía acá, no habíamos todavía decidido nada,
pero me dijo, si algún día hablas con la ministra de Educación, preguntale, y ahí aprovecho, si la provincia, el Estado, nosotros, que somos en definitiva los que ponemos la plata, los contribuyentes, ¿estamos pagando los docentes que necesitamos o estamos pagando más docentes que los que necesitamos? No, realmente se está invirtiendo en la docencia que necesita Misiones, y sobre todo porque la provincia de Misiones en este momento puede decir con total tranquilidad que tiene un sistema formador de docentes, ¿no? Hace unas décadas atrás era muy común contar con colegas docentes que venían de otras provincias y se formaban en otras instituciones de otras jurisdicciones. En este momento la provincia de Misiones cuenta con más de 40 institutos de formación docente para todos los niveles y para todas las modalidades del sistema educativo. Y Misiones tiene una particularidad, la enorme mayoría son escuelas públicas. Sí, o sea, el componente privado es... un poquito más del 10%, no más que eso, no más que eso. Sí, realmente el Estado provincial sostiene la educación en Misiones. Y además con el dato de que la gestión privada es la gestión privada, pero también subvencionada por el Estado. Lo cual también es una decisión muy inteligente, porque en la mesa de trabajo para delinear las políticas públicas en educación se sientan las autoridades del SPEM junto con las autoridades del Consejo de Educación y se plantean políticas públicas de la educación. Luego, cada institución, de acuerdo a su gestión, hará las adecuaciones y demás, pero los lineamientos en cuanto a capacitación, en cuanto a prioridades de desarrollo curricular, en cuanto a ejes, por ejemplo, la innovación, están presentes y atraviesan todo el sistema educativo. Los periodistas tenemos en general un problema, un vicio, lo voy a admitir. A veces queremos hablar de educación y terminamos hablando de docentes y del salario de los docentes. Y a mí me parece muy importante el docente y me parece muy importante el salario del docente, pero la educación es mucho más amplia que eso, es mucho más que eso, digamos. Sí, definitivamente, y por suerte se pueden trabajar y delinear muchos proyectos y programas en educación. En este momento el sistema educativo de la provincia de Misiones también está siendo mirado por el componente significativo de innovación que tiñe todo el proyecto educativo. Innovación que tiene que ver con una actitud justamente de los docentes, de aceptar los desafíos, de ir modelando el encuentro con los alumnos con otras estrategias, ir favoreciendo otras dinámicas de comunicación, ir aceptando amigablemente las tecnologías de la información y la comunicación. ¿Todos aceptan amigablemente o algunos no tan amigablemente? Por supuesto que siempre hay resistencias, pero de alguna manera lo que se busca trabajar en cada escuela, primero es no imponer una cuestión, porque sabemos que para que realmente se produzcan transformaciones, tiene que existir desde la propia esencia de la institución las ganas de transformar sus prácticas, que sin lugar a dudas en la provincia de Misiones se da, por eso estamos teniendo los resultados que estamos teniendo en un plazo tan corto de tiempo. La famosa educación disruptiva. La famosa educación disruptiva, que rompe con los moldes tradicionales, rompe con los parámetros de siempre, con los que hemos crecido todos nosotros. Es un desafío, porque el docente está moldeado, como decís, en un parámetro del siglo XX, y antes, mucho antes. 300 años de educación. Y hay que animarse a pensar en proponer instancias de formación para los chicos en un modelo que por ahí uno no conoce. Sabe cómo empezar, pero no sabe muy bien cómo terminar. Cuando éramos chicos, yo más chico que usted, por supuesto. Seguro. El saber, el conocimiento, entraba con el maestro al aula y se iba con el maestro. Y ahora en realidad el conocimiento se mete por todos lados, atraviesa. Distribuido. Creo que ese es el poder democrático más importante. Que el conocimiento está socialmente distribuido y allí la variación de la función de la escuela en el siglo XXI.
Ministra Ivonne Aquino, gracias por haber venido. Muchas gracias por invitarnos y siempre a disposición. Vamos a un pequeño corte, por supuesto. ¿Cómo vamos con el catamarán espectacular, no? La cantidad de... ¿Te gusta el catamarán? Sí. Sí, ¿no? Impresionante. Bueno, la palabra es catamarán, luego tu nombre de pila y después los últimos números de tu DNI, los 3 últimos números de tu DNI al teléfono que va a aparecer en pantalla. Enseguida regresamos.